del otro día. Y ahí va. Bueno, así que habíamos hecho una presentación inicial, así fenomenológica, se puede decir, de lo que era convección, en particular convección forzada. Entonces allí, el primer tema que es necesario para el desarrollo era un tema de mecánica de fluidos y era capa límite. Entonces vimos cómo eran las principales variables. El problema de la capa límite en una placa plana es el problema así, prototipo de la capa límite. Y ahí veíamos, recordando estas figuritas, estas fotos, como eran típicamente los espesores comparados con las longitudes principales del escurrimiento, cómo eran estas, entonces los cambios, las derivadas en una y otra dirección. Y acá teníamos un perfil típico de la capa límite, entonces vemos el gradiente de velocidades desde la pared hasta el flujo libre, flujo sin perturbar. Y bueno, el rol de la viscosidad en un primer momento, en un régimen, en régimen laminar, cuando los Reynolds típicamente son por debajo del orden de 10 a la cuarta. Eso es medio más de fluidos, pero bueno, sí hay una cuestión con los umbrales, y el umbral del Reynolds, 4 por 10 a la cuarta, es un Reynolds razonable para que se produzca turbulencia, que es lo que vamos a ver después más adelante. Ahora quedémonos con esta visión laminar. El flujo escurre entonces principalmente en esta dirección. ¿Sí? Entonces, con perfiles de este tipo, este es el típico perfil de flujo laminar, quien encontró la solución matemática fue, como habíamos presentado, Blasius, el señor que estaba acá con el pizarrón, basado en el planteo de su maestro, su director de tesis, Ludwig Prandtl. Bien, entonces habíamos visto las ecuaciones, cómo se podían ir así con estas consideraciones, podrían simplificarse. Es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, las ecuaciones que teníamos eran las ecuaciones de conservación de la masa o continuidad. Entonces, plantear derivadas, pues, en términos dimensionales, en uno y otro caso, podrá ser dividir por una longitud. En un caso, la longitud L, la longitud de la placa, y la otra, derivar con respecto a Y, podría ser representado por dividir con respecto a delta, el espesor de la capa límite. Voy a mirar si hay preguntas. Bueno, está bien. Digo, se está escuchando bien y todo anda bien. Entonces, bien, eso es en cuanto, esto nos da así una idea de cómo es la componente en la dirección de la corriente U sub X y la componente transversal U sub Y, y respecto a L y delta, cómo se relacionan gracias a la ecuación de continuidad. Lo mismo con la ecuación de cantidad de movimiento. Allí, bueno, comparando términos de derivadas, dijimos que las derivadas con respecto a X son menores que las derivadas con respecto a Y, entonces en estas dos ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento, ya que estamos comparando la misma cantidad que es U sub X, en este caso esto es menor, y hay más derivada dos veces, mucho menor. Entonces, U sub I de aquí, ¿no? Era más o menos U sub X por delta dividido L. Entonces, si reemplazamos eso por aquí, tendríamos una ecuación, esta 4, reemplazamos este resultado para hacer consideraciones dimensionales, nos quedaría una ecuación que comparada con la 3, nos mostraría, es un resultado que hay que verlo ahí en el pizarrón, pero es fácil de reemplazar, es que la derivada de P respecto a Y, respecto a la dirección transversal, es mucho menor a la derivada de P respecto a la dirección
del sentido de la corriente. Al revés que las otras cantidades, la presión, ¿sí? Los cambios de presión en la dirección transversal son despreciables frente a la otra dirección. Entonces, por eso se dice que P podría representarse como una función de la dirección de la corriente, que es X. Siempre la corriente, recordemos, en este caso muy simple, el de la placa plana, sería este X, acá no lo puse, pero en alguna otra figura sí estaba X. Bien, entonces, fíjense que este resultado en realidad no dice todavía que estamos en una placa plana. Es un resultado general. Entonces esto es interesante para poder analizar otras geometrías. Y esta X, entonces, no sería necesariamente la dirección de la horizontal, sino la dirección que lleva la tangente a la pared. Entonces, los cambios en la presión son los cambios en la dirección de la tangente a la pared. Y en Y, normal a dicha pared, no habría cambios apreciables. ¿Sí? Entonces, de la ecuación de Bernoulli, si recuerdan, Euler-Bernoulli, típicamente se expresaba como un delta P relacionado con un medio de ρ cuadrado y con los cambios de altura, ρ GH. Ya tenía que ver. Voy a anotar para que les quede a ustedes. La voy a repetir, tal vez la ecuación de Bernoulli. Voy a dar alguna cita para que esté bien autocontenido todo. Entonces, ¿qué pasa con la ecuación de Bernoulli? Nos permite, es una ecuación en una línea de corriente y nos permite relacionar cambios de presión con cambios de velocidad. En este caso esta U no es la U chiquita, la UX, UY, sino la velocidad del total, el módulo de la velocidad, y en relación va a estar entonces a la velocidad del flujo libre. Entonces la presión se va a relacionar con la velocidad del flujo libre, recordemos, o sea, la velocidad acá, no la velocidad en la pared. Y eso está bueno, porque la velocidad fuera, lejos de la pared, muchas veces se puede describir con funciones así simples, que dentro de la pared, bueno, uno tiene un perfil, tiene que tener en cuenta más cosas. Ese es un resultado muy importante, el de poder relacionar cambios de presión con cambios de velocidad del flujo libre. Entonces, por eso se retoma la ecuación de capa límite, entonces el cambio, el gradiente de P, se expresa en términos de cambios de la velocidad del flujo libre. Y en particular, en la placa plana, la velocidad del flujo libre alrededor de la placa es así como trivial, ¿no? Sería U infinito, siempre paralela. Sería la solución del flujo potencial, del flujo no viscoso, el flujo libre fuera de la placa, sería algo paralelo. Entonces, dado que es paralelo, no hay cambios geométricos, el cambio de la presión es nulo. Este es un resultado típico, clásico, de que en una placa plana los cambios de presión son nulos. Entonces, delta P de delta X es 0, y también en Y ya sabemos que son aún más pequeños que en X. Así que eso se puede decir, primer resultado importante sobre la placa plana. Aquí las fuerzas de presión no tienen ninguna importancia. Te miro por si hay alguna pregunta. Igual saben que pueden interrumpir con el micrófono. Entonces, bien. Entonces, continuando con esta ecuación de aquí, era una ecuación estacionaria, por eso se había ido el término de la derivada temporal de Ux. Entonces nos quedaban estos términos, que son los términos convectivos que había señalado en la clase pasada. Los términos que tienen que ver con cambios espaciales de la velocidad son de importancia cuando los valores de Ux, los valores de la velocidad, no son
tan pequeños, ¿no? Cuando estamos en velocidades muy pequeñas, estos suelen despreciarse. Fíjense, hay un producto de Ux, bueno, acá un poco disfrazado con la derivada, pero terminan siendo como productos entre esa misma magnitud. Y por otro lado, las fuerzas viscosas, ¿no? Los términos viscosos, lo que sobrevive del laplaciano de Ux. Esto es lo que resolvió analíticamente Blasius. Entonces la solución se llama el perfil de Blasius, por eso así sobrevivió su nombre, entre otras cosas, por el famoso perfil de Blasius de la capa límite laminar. Bueno, si quisiéramos resolver la ecuación sin apelar a estos operadores, podríamos hacerlo con un análisis dimensional muy grosero, para tener un orden de magnitud. Y es el siguiente trabajito. Bueno, supónganse que tenemos un flujo que acomete a una placa plana que está aquí, dada una longitud L. Acá es todo flujo paralelo o infinito a lo que está llegando. Entonces aquí la velocidad es 0 y se va a ir desarrollando hasta un valor U infinito aquí lejos de la placa plana. Este es el perfil U de XY, delta, y el espesor de la capa límite, que es lo que querríamos conocer aproximadamente cuánto vale este delta. Bueno, sabemos que en Y igual delta, los efectos convectivos se comparan, se balancean con los efectos difusivos. Quiero decir que, bueno, los efectos difusivos sabemos que son importantes cerca de la pared, porque ahí tenemos velocidades bajas. Recordemos, sería esta ecuación, comparar esta ecuación, por ejemplo, a la ecuación de la derivada de Ux respecto al tiempo. Esta es la ecuación de difusión. Fíjense, olviden por un momento estos dos términos, ya que las velocidades serían muy bajas, y sí consideremos el término no estacionario, la derivada de Ux respecto al tiempo. Tendríamos la ecuación de Fourier, esa ecuación que vimos en conducción no estacionaria. En vez de que la magnitud principal no es la temperatura, sino la velocidad, y el parámetro es la viscosidad cinemática y no la difusividad térmica. ¿Ok? Bueno, esa ecuación, vale muy cerca de la pared. También habíamos dicho, para número de Reynolds bajos del orden de 1, esto es cierto, cerca de la pared vale esa ecuación. Ahora lo escribimos, pero domina la difusión, podemos decir. Y por el contrario, lejos de la pared, los efectos viscosos se pueden realmente despreciar. Entonces domina la parte convectiva. Esta parte de acá la igualaríamos a de nuevo, a du dt, ¿no? a la variación no estacionaria de la velocidad. ¿Okay? Se podría hacer como un análisis completo. Tener en cuenta lo no estacionario y comparar con convectivo o con difusivo. Ahora, en el caso de lo convectivo, eso sería válido si nos encontramos lejos de la pared donde la viscosidad ya no tiene relevancia. Entonces, delta lo que representa es el lugar donde los efectos convectivos y los difusivos son semejantes, los dos son relevantes. ¿Okay? Esa es una definición física del espesor de capa límite. Otra, más así, de memoria, no sé, no está mal, como en ingeniería, ¿no? Decir que delta es la posición Y donde U de X e Y es igual al 0,99% de U infinito. Pero esta nos agrega un poco más de conceptos sobre lo que estamos estudiando. Incorporamos así por lo menos temas de lo que es convección, en este caso hidrodinámica, ¿no? Y difusión. Las dos cosas. Entonces, el tiempo convectivo, si pensamos entonces en esta situación, ¿qué pasaría? Por ejemplo, ponemos una particulita acá y la dejamos un tiempo dado recorrer esta longitud L. Bueno, ¿cuál sería el tiempo? Y usando una ecuación simple de la física de la partícula,
podríamos estimar que el tiempo convectivo de viaje sería L dividido infinito, ya que la velocidad no cambia, es un flujo paralelo, les decía, el flujo libre allí. Entonces ese sería un orden de magnitud del tiempo convectivo. Por otro lado, el tiempo difusivo, ¿qué sería? ¿De qué orden sería? Bueno, ahí recuperamos la ecuación que recién les comentaba, esa ecuación de difusión, la ecuación de Fourier, pero para velocidad. Y esta podemos simplificarla, decir, bueno, si dividimos por t, si derivamos con respecto al tiempo, es como dividir por un tau, por un tiempo, y si derivamos con respecto a y, sería como dividir por delta. Entonces, si me siguen, esto mismo sucedería aquí. U dividido tau, ese tau ya le vamos a poner el subíndice difusivo, porque esta es una ecuación de difusión, y en u por la velocidad de mu dividido delta cuadrado, ya que derivamos dos veces, entonces dividimos dos veces por delta. Y acá despejamos el tau difusivo, entonces que será del orden de delta cuadrado sobre nu. Recordemos, bueno, esto tiene que estar en segundos. Bueno, delta es una longitud, así que estará, por ejemplo, en metros. Y nu, siempre vuelvo a insistirles con eso, ¿no? Que hay algunas cosas que no hay que aprender de memoria, ¿sí? Pero esta es muy importante. Un coeficiente de difusión, en este caso la viscosidad cinemática, también puede ser considerada como un coeficiente de difusión de momento lineal, de cantidad de movimiento, perdón, mejor, en castellano. Momentum en inglés, si lo ven en algunos libros, de cantidad de movimiento. Como que hay una difusión de cantidad de movimiento desde la pared, o entre la pared y el flujo libre. Bien. Fíjense como de nuevo estos tiempos también había aparecido en conducción no estacionaria. Nos había permitido también razonar algunas cosas y definir números adimensionales, como en aquel momento fue el número de Fourier. Entonces, como definimos el delta, el espesor de la capa límite, como el lugar donde ambos efectos son semejantes, decimos que los tiempos, acá podría ser el tiempo de traslado de una partícula de aquí hasta acá, y otro podría ser el tiempo de traslado de una perturbación en esta dirección, en Y, ¿no? Desde la pared hasta acá. ¿Cuánto tiempo llevaría eso? Bueno, sería el tiempo difusivo. Entonces, si comparamos los dos tiempos, decimos el tiempo convectivo es del orden del tiempo difusivo, usamos las expresiones que habíamos encontrado para cada una de ellas, L dividido U infinito, delta cuadrado dividido a nu, y despejamos así a delta. Delta cuadrado sería nu por L dividido U. Perdón, recién les había dicho, ¿no? Sobre nu, que es metro cuadrado sobre segundo. Siempre es como una, que si no se la acuerdan eso, esto es más difícil de acordarse, pero ¿se acuerdan de esta ecuación, de este análisis? ¿Ok? De este análisis. Y como el tau es delta cuadrado sobre nu, esto tiene que ser metro cuadrado sobre segundo para que sea dimensionalmente coherente. Entonces, bien, aquí tenemos delta cuadrado, sería nu L dividido U. Despejando lo anterior. Bueno, acá ven, metro cuadrado sobre segundo, y acá tenemos metro, y acá tenemos metro sobre segundo, entonces multiplicando nos van a quedar un metro cuadrado, ¿está bien? Es en mecánica de fluidos, en transferencia de calor, una práctica habitual llevar las ecuaciones a su forma no dimensional, ¿sí? Entonces, hacemos allí, dividimos por la longitud L, la otra longitud importante del problema, delta cuadrado dividido L cuadrado, es algo razonable de hacer. Esto será del orden, ahora L queda dividiendo acá, nu dividido U por L. Y esto, los que hicieron fluidos lo reconocerán, tenemos una velocidad característica por una longitud característica dividido, acá está invertido, pero es lo mismo, U por L dividido nu, eso es la definición del número de Reynolds. ¿Sí? A ver si lo puse. Sí. Bueno, ahí está. Entonces,
perdón, acá está en términos de esa L, podríamos haberlo escrito también en términos de una dada X, es semejante en el análisis, ¿sí? Entonces, lo anterior, pasando ¿cómo es? El exponente este del otro lado, ¿no? Tomando raíz a los dos lados, tenemos que delta sobre X tiene que ser del orden de Reynolds X, basado en X, construido con la longitud X, a la menos un medio. ¿Sí? Esta es entonces la solución, el orden de magnitud de delta. Delta sobre X tiene que seguir eso. Esto es algo conocido. Bien, lo mismo podría decirse para, bueno, debe estar más adelante, que la solución analítica es 4,9 por esto, o sea que es, digamos, un valor, una constante por esto. Eso es lo que sacó, lo que calculó Blasius. Le estamos cerrando, pero nos estamos acercando con este análisis. Bueno, no tenemos que resolver la ecuación diferencial y conceptualmente nos sirve ese resultado. Bien, lo mismo puede decirse en relación al espesor de capa límite térmica. ¿Sí? Tenemos que solo cambiar una cosita nomás. Acá de nuevo tenemos el flujo incidente, y acá tenemos un perfil de temperaturas, que tenemos la temperatura del flujo libre infinito, y la temperatura en la pared de sub W, aquí. Tenemos entonces este desarrollo, y aquí tenemos el delta, espesor de capa límite térmico, delta sub T. Hacemos el mismo análisis, el tiempo convectivo será el mismo, y el tiempo difusivo, bueno, ahora usamos la ecuación de temperatura, ya nos va a interesar qué es lo que pasa, qué son los cambios con la temperatura en este caso. Entonces, decimos, cerca de la pared, la velocidad es muy baja, entonces nuestra ecuación de conducción es válida, porque los términos que involucran a la velocidad no aportarían mucho, no aportaría, serían despreciables. Entonces, podemos usar aquí la ecuación de Fourier en forma aproximada y hacemos el mismo análisis con el tiempo difusivo térmico. Y el mismo análisis nos conduce de nuevo a dividir tau difusivo. Acá en vez de, bueno, ya vieron, ¿no? La ecuación de Fourier, aquí aparece la temperatura, entonces acá va a aparecer la difusividad térmica. Y aquí de nuevo, dividiendo en este caso por el delta sub T, el delta térmico, y entonces sacamos el tau difusivo, que es del orden de delta térmico al cuadrado dividido la difusividad térmica. Entonces de nuevo hacemos la misma consideración, decimos que los tiempos son semejantes, y comparamos uno y otro. Y bueno, esto es agrupar un poco los términos. Ya no vamos a tener el número de Reynolds porque está este A en vez del nu, ¿no? Pero lo podemos arreglar, podemos conducir de alguna forma para que nos sirva eso. Entonces, lo que se hace, bueno, de nuevo adimensionalizamos la ecuación, la dividimos por L cuadrado, de acá y acá. Y además, lo multiplicamos por 1 a la derecha, y ese 1 lo escribimos como nu sobre nu, para hacer entrar de nuevo a nuestro conocido, nuestro viejo número de Reynolds. Lo hacemos así, nos agrupamos un poco. Acá tenemos el número de Reynolds a la menos 1 sub X, ¿sí? Y acá va a aparecer una otra cantidad, dado que metimos el nu, que va a ser la razón entre la difusividad térmica y la viscosidad cinemática. Bueno, eso es otro número dimensional que lleva el nombre de Prandtl, número de Prandtl. Es nu sobre A, ¿no? Y acá está al revés, el reino a la menos 1, y esto sería Prandtl a la menos 1. Bueno, ahí se escribe, ¿no? Número de Prandtl. Es un número muy presente en transferencia de calor. Bueno, Reynolds también en sentido de los problemas de convección forzada. Siempre va a estar Reynolds. Y
Bien, ¿y qué diferencia? Bueno, Reynolds, recordemos, ¿no? De nuevo la definición es comparar cuán importantes son los términos viscosos respecto de los inerciales o convectivos, ¿sí? Acá. Estos serían los inerciales o convectivos, U por X, y estos serían los términos viscosos. Entonces, Reynolds caracteriza a un flujo. Y por otra parte, Prandtl, fíjense, es nu sobre A. Entonces, está caracterizando propiedades físicas de un fluido, no un flujo. Así que, bueno, es una propiedad física que dependerá, como A y nu, de la temperatura, la temperatura, eh, o del fluido, ¿no? que consideremos. Y entonces así tenemos una expresión para el espesor de capa límite térmica, que es eso que más nos interesa, en este caso, ya que estudiamos transferencia de calor. Y bueno, es de nuevo, es delta sub t dividido x es del orden de Reynolds sub x a la menos un medio por Prandtl a la menos un medio. Eso sería como resultado dimensional así aproximado. Las expresiones analíticas, bueno, lo había adelantado antes, ¿no? La de Blasius es esta, es el espesor de capa límite hidrodinámica, y aquí el de capa límite térmica. Fíjense, uno es, aquí hay un arreglo, en vez de Prandtl a la menos un medio, Prandtl a la menos un tercio. Bueno, hay una demostración que ayuda en eso, si a veces buscan mayor detalle, puede estar en el libro de Landau, si quisieran hurgar ahí, si no, se pueden quedar tranquilos con nuestro análisis dimensional. Está bien. Es muy poca la diferencia, sobre todo que Prandtl es un número en general para nuestras aplicaciones cerca de la unidad. Bueno, así que fíjense entonces que conociendo el número de Prandtl, conociendo el delta, el espesor de capa límite hidrodinámica, podemos conocer el espesor de capa límite térmica. Como los dos problemas están acoplados, están vinculados uno al otro, directamente aquí, en este caso de enforzados, podemos estudiar o medir un problema en fluidos y extraer conclusiones hacia lo térmico. Eso es muy, muy importante, por eso esta estrecha relación. Bueno, ahí está, la relación entre los espesores de uno y otro problema es Prandtl a un tercio. Entonces acá un ejemplo, poniéndole unidades a un poco las cosas para darnos una idea de aproximarlo. Pensemos en el aire. De nuevo, hay cosas que tal vez con el ejercicio de la profesión uno se lo va incorporando, la viscosidad cinemática en el aire. Bueno, yo porque trabajo en fluidos, pero bueno, alguien que trabaje en lo térmico, ¿no? Ingeniero mecánico en lo térmico, esto es muy útil para hacer un cálculo así en el aire. Entonces, 1,5 por 10 a la menos 5 es metro cuadrado sobre segundo. Entonces, si suponemos que tenemos una longitud de 50 centímetros, el Reynolds sería 10 a la cuarta. Sí, entonces esto es menor al umbral de turbulencia, consideremos que sí. Perdón, la velocidad vale 0,3 metros sobre segundo. Entonces el espesor para esa placa de 50 centímetros sería del orden de 5 milímetros, podría ser un poco mayor, 25 milímetros, si consideramos esta expresión la analítica, ¿no? La completa, está bien. Esto es como lo aproximado. 25 milímetros comparado con 50 centímetros. Es bastante chico. Bueno, el plan del aire, ¿viste? Les dije 0,8. Entonces el espesor no va a cambiar mucho porque estamos teniendo en cuenta ahí a Prandtl a un tercio, la relación. Bueno, sería un poquito más grande. Habría que ver, bueno, multiplicado por 5 o 4,9, cuánto da el analítico. Bueno, esto es como para tener una idea de cálculos rápidos que podríamos hacer con esto. Y prácticos. Bueno, ¿y qué pasa todavía con el coeficiente de convección, el C alfa, que en realidad es la motivación de práctica?
del tema de convección, ¿no? Nosotros queremos mostrar esta cosa que siempre hemos usado como un dato que sale de los libros. Sale de los libros, pero no en la forma tan ingenua que se trabajó hasta ahora. No es que así vale, no sé, pónganse un valor 100, ¿no? En sus unidades, pero no, hay algo más físico que vamos a presentar ahora y que va a terminar de completar el problema. Entonces, esta es la ecuación, la ley de Newton. Sí que estamos diciendo, por un lado, el flujo de calor lo vamos a igualar a un coeficiente de convección por un delta T, entre la pared y el fluido. El flujo de calor, fíjese que en Y igual 0 el fluido, la velocidad es nula. Entonces ahí podemos usar la ley de Fourier, porque tenemos conducción pura en el fluido. Entonces podemos, sí, decir esto que está aquí, que el lambda del fluido, pues lo puse el subíndice sub F, la conductividad por el gradiente de la temperatura allí, tiene que igualarse. Esto es una definición, como la definición de la ley de Newton. ¿Sí? Entonces, esta parte a izquierda la podemos acomodar. Es una derivada de t respecto a y. La vamos a hacer transformar en una cantidad adimensional. Entonces, a y la dividimos por una longitud L característica. Entonces, de este lado también, bueno, ya que y está en el denominador, va a ser multiplicar la expresión de 11 a la derecha por L. Y la temperatura, dado que está en una derivada con el signo, ¿no? Menos T, era menos la derivada parcial de la temperatura. Entonces, bueno, lo ponemos adentro el signo y le podemos agregar cualquier constante que queramos, no va a cambiar el resultado de la derivada. Entonces lo que ponemos es el t de la pared menos t, una cuestión así formal, y dividimos ese resultado por otra constante. De nuevo, esa constante es la temperatura de la pared menos t infinito. En realidad esto es como pasar este término del otro lado, ¿no? Ya que buscamos algo que no tenga dimensiones. Y el lambda lo podemos pasar del otro lado de la ecuación, ¿sí? Donde está la 11. Así que nos queda, por un lado, la derivada adimensional de la temperatura respecto a la coordenada transversal, y esto va a quedar igualado a un alfa, coeficiente de convección, por una longitud característica dividido la conductividad del fluido. Y esto es adimensional, lo de la izquierda es adimensional, esto tiene que ser adimensional. Y lleva el nombre de Nusselt. A ver si está escrito ahí. Número de Nusselt. Acá está. ¿Cómo se escribe Nusselt? Que fue también otro ingeniero científico alemán de primera mitad del siglo XX. Bien, entonces acá de nuevo digamos lo que son las constantes. El número de Nusselt es un número dimensional y está comparando la convección respecto a la conducción del fluido. Entonces, el número de Nusselt será importante cuando una prevalezca sobre la otra. Y, bueno, es una forma de ver a alfa, de ver ese coeficiente de convección, en forma adimensional. Y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Cuando les decía que es una forma ingenua pensar el alfa igual a un valor. En realidad, así como el número de Reynolds es el número de los problemas así clásicos de mecánica de fluidos, con los cuales uno escala y le pone dimensiones, como puede aprovechar una cantidad de resultados importantes, empíricos, analíticos también. El número de Nusselt es lo mismo, es el equivalente, es tan importante para convección térmica. ¿Sí?
Entonces, uno no va a ir a buscar alfas, sino va a ir a buscar números de Nusselt sobre los resultados así publicados. A veces podrá variar esto, pero es un número que es muy, muy importante, que tiene que estar en todos los planteos serios de transferencia de calor por convección. Ahí está sus... había olvidado que lo había puesto así. Ingeniero alemán, hizo análisis dimensional de transferencia de calor, así que se ganó el número, y era así, ¿no? En la actuación de esos años. Bien, entonces, ¿qué hacemos con el número de Nusselt? Una consideración, entonces, lo teníamos definido acá, y acá tenemos como una expresión analítica de lo que está ocurriendo sobre, como la ley de Fourier sobre el fluido. Entonces, esta cantidad aquí, si consideramos I en igual 0, a ver, en igual 0, no, tendríamos que la temperatura sería TW. TW menos, no, para la temperatura, tenemos la temperatura del fluido y la temperatura de la pared. Ahí queremos saber la derivada. Y, ¿cómo nos queda un delta aquí? Temperatura, en realidad, esto se puede aproximar, eso, mira, es escribirlo mejor. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Cómo llegamos de acá hasta acá? Es decir, en realidad, podríamos aproximar esta cosa. Es decir, que la temperatura de la pared menos la temperatura del fluido, esto será del orden de 1 cuando Y sea delta, el espesor de capa límite térmica. Casi como por definición, aproximación. Recordemos, en Y igual a delta térmico, T es la temperatura del fluido, es 0,99 de la temperatura del fluido libre, del fluido lejos de la pared. Entonces, en Y igual a delta T, esto se vuelve de la unidad. ¿Ok? Entonces, esta expresión se podría aproximar, bueno, un entorno podría aproximarse como 1 dividido delta T sobre L. Esta, ¿no? Sería. Esta parte de acá, lo podemos decir, es del orden de 1 dividido L dividido delta T. ¿Sí? Y entonces esto nos está mostrando una relación del espesor de capa límite térmica con respecto al número de Nusselt. ¿Sí? Está en el espesor de capa límite térmica en forma adimensional, ¿no? Que Nusselt es adimensional. ¿Qué nos dice eso? Que, bueno, tendremos mayor convección, Nusselt será más grande, si delta T es pequeño, que tiene bastante sentido, ¿no? Tener como una resistencia térmica pequeña. Eso nos estaría expresando este delta T chico, como un gradiente elevado, ¿no? Como que cambiamos en un pequeño espacio de longitud, cambiamos la temperatura, llegamos de la temperatura de la pared a la temperatura del fluido. Eso nos estaría expresando esta aproximación, ¿no? Esto igualado a esto de acá. Relación de alfa y delta T. Lo reténganlo, es algo. Bueno, de nuevo, para aproximar el gradiente de la velocidad en la capa límite, podemos hacer la misma, perdón, una aproximación similar, en Y igual o del orden de delta, U vale U infinito, ¿no? Podríamos también, ¿no? Es lo mismo que hicimos acá, pensarlo en términos de la velocidad. La tensión de corte en la pared será así, bueno, por definición es la viscosidad dinámica por la derivada
de la velocidad con respecto a la dirección transversal. Esta es U sub X, respecto a Y. Me voy a corregir de poner U sub X acá podría. Bueno, igual está como medio como obvio, habíamos quedado con una ecuación, perdón, de una sola dirección, en el flujo laminar, entonces por eso tal vez me quedé con este U. Pero bueno, estrictamente es U sub X. Bueno, esta es la definición, una definición que se ve en la clase 0 de mecánica de fluidos, de cómo relacionar tensiones en un fluido con respecto al gradiente de velocidades. Y bueno, entonces podemos, con esta aproximación anterior, pensar a los esfuerzos de corte como mu por U infinito dividido delta. Entonces, ¿a qué queremos apuntar con esto? Que hay también una relación, dado que delta T depende de delta, hay una relación entre la fricción y la transferencia de calor. Por eso mismo, porque entre la fricción también, bueno, acá está la tensión de corte, pero que será proporcional a la fricción tiene una relación con el espesor de capa límite delta, y sabemos que delta T es Prandtl a un tercio por, al revés, delta es delta T por Prandtl a un tercio. Entonces, así tenemos esta relación, entonces, fricción y transferencia de calor, que es lo que queremos apuntar. Pared plana, la relación con el problema de fricción, entonces, dado la relación entre delta y delta T, sabemos que el coeficiente de fricción es una forma dimensional de las tensiones de corte, tau W dividido 1/2 de rho U infinito cuadrado. ¿Sí? Entonces, vemos aquí, dado que tau estaría relacionado así, con 1 dividido delta, ¿sí? Y alfa, Nusselt era 1 dividido delta T, recordemos entonces, son proporcionales el flujo de calor y la fricción. Espero que queda claro, ¿no? Acá, flujo de calor o convección proporcional aproximadamente a 1 dividido delta T, y acá vemos que la fricción, la tensión de corte, es 1 dividido algo infinito 1 dividido delta. ¿Ok? Entonces, vemos que, dada la relación ahí de una constante entre delta y delta T, constante sería este número de Planck, entonces son proporcionales la fricción y el flujo de calor en la placa plana. Para la placa plana es así, la fricción parietal, este es el coeficiente que está acá definido aquí, en la capa límite laminar reemplazamos entonces, ¿qué es lo que se reemplaza? Se reemplaza la forma analítica que tiene tau W. Cuando se reemplaza, esa es la solución de Blasius, se obtiene esta expresión. ¿Ven? Si se la doy directamente así, como más difícil, no sé, no es más difícil, pero es feo de acordarse, ¿no? De un valor así. En cambio, esto sí se puede razonar. Porque delta es una función de Reynolds. Sabemos que delta es del orden de Reynolds a la menos 1/2. ¿Ok? Así, entonces Nusselt se relaciona con esta expresión con el coeficiente de fricción. Bueno, aparece multiplicado por Reynolds también, pero es proporcional al coeficiente de fricción. Ese es un resultado interesante e importante. De nuevo, haciendo mediciones, pensando en un laboratorio, ¿no? Que queremos
estudiar un problema técnico, podríamos estudiar un problema de fluidos, medir la fricción, medir la temperatura del fluido, tener claro con qué fluidos estamos trabajando, y tenemos el manual de Planck, y listo, recuperamos el Nusselt en un problema, aquí estamos de placa plana. ¿Eh? Ahora, se podría complicar si aparecen otros términos en juego, términos de presión, ¿no? Pero eso es otra historia que veremos un poco más adelante. Pero quedémonos con este resultado, ¿eh? Teórico, pero distancias físicas sobre convección forzada. ¿Sí? Bueno, entonces, pasemos, esto fue como un repaso rápido de mecánica de fluidos, que a veces se consagra una clase entera a capa límite. Por eso, tal vez, este detenimiento que traté de tener, sin embargo, nosotros tenemos que seguir más allá de estas cuestiones de capa límite, con temas propios nuestros, pero tenía que hacerlo con cierto detenimiento. Bueno, entonces vamos a ir hacia el segundo gran tema, que era la convección natural, ¿no? Recién vimos que aparecía una cantidad, esta U infinito, esta velocidad de flujo libre, algo como impuesto. Les había adelantado antes, ¿no?, que podía ser impuesta por una bomba, un ventilador, ¿eh? Pero, ¿qué sucede cuando, bueno, no hay estas fuentes de movimiento, sino que el propio fenómeno térmico determina el movimiento? El primero que estudió sistemáticamente este problema fue Henri Benard, acá, profesor en París. Bien, aquí tienen una referencia que escribió un profesor de París, pero que es argentino, que trabajó, ahora está jubilado, pero en un laboratorio importante de París. Escribió una biografía científica de Henri Benard, junto a otros autores, pero bueno, se los recomiendo, lo pueden bajar, como les dije, con esa herramienta LibGen. Sí, entonces, bueno, ahí se presentan muchos aspectos. Y el digo, no el principal, pero el primer trabajo de Benard en relación a su tesis era el de convección natural. Y ahora lo pasamos a comentar. Este es bueno, Benard aquí a la izquierda. El aparato, fíjense, es cómo, a ver, un segundito, para que haya menos ruido. Bien, acá el aparato que se muestra es cómo hacer que una placa, ¿no?, en un problema experimental, Henri Benard era un experimentalista muy, muy bueno, cómo hacer que una placa tenga realmente una distribución de temperaturas uniforme. Y bueno, acá muestra que a través de un fluido desde abajo, un fluido con una temperatura controlada, se puede transmitir allí el calor a esta plaquita que está acá, P, que vemos aquí en este corte. Y con esa placa, después arriba hay otra placa, y el profesor hizo experimentos aquí. Toda esta parte de abajo es un dispositivo para asegurar una temperatura constante, ¿no es cierto? Algo lindo de compartir. Pero el problema, así el esquemita, el cual se hace mención, Benard, es el siguiente. A ver, perdón, ¿no? Sí, está. Atrás hay una foto. Podría comentar también antes, como curiosidad, que Benard trabajaba en óptica y con soluciones químicas, ¿no?, para fotografía. Entonces, las placas estaban calientes, las placas donde se revelaba, y había un espesor pequeño
de fluido de estas soluciones, y él notaba cómo, no sé, había una forma de movimiento en ese fluido, como que se podían ver trazas de movimiento, y eso le llamó la atención y quiso sistematizar ese problema. ¿Sí? Lo que se vería, yo les preparé un videito, ¿sí? Sería algo así, ¿no? Visto desde arriba, un problema en el cual tenemos una película de fluido sobre una placa caliente, se arman patrones. También, en forma casera, si ustedes cocinan arroz, bueno, algo que les permita como ver trazas, ¿eh? Y bueno, pueden ver la formación de ciertos patrones. Y esto es lo que observó Benard primeramente, y entonces hizo un estudio sistemático. Acá está visto desde arriba, ¿eh? Esta placa y este fluido están vistos de arriba. Ahora, entonces, lo que yo les mostraba en la presentación sería una visión eh, haciendo un corte, ¿eh? Para ver cómo es el movimiento dentro de esto. Es lo que tenemos aquí. Sí, entonces esta sería la placa caliente por acá, el fluido, y una placa superior a una temperatura inferior. Entonces tenemos una distribución de temperaturas entre la placa inferior y la superior. Fíjense, acá en amarillo está más caliente que en lo azul, allá arriba, o violeta. Entonces, ¿qué ocurre a nivel global? Que aquí la densidad por el cambio de temperatura, cada delta T es mayor. Entonces la densidad de las partículas que están cerca de esta pared es algo distinta a la densidad de las partículas que se encuentran cerca de esta otra pared. Entonces eso provocaría, estas partículas tienen una densidad mayor porque están a una temperatura sensiblemente menor, provocaría que partículas que están arriba tiendan a bajar y viceversa, estas tiendan a flotar, ¿eh? Habría así una impulsión a partir de un fenómeno de flotación. A ver, una pregunta. No me quedó claro qué cuantificaba el número de Nusselt y el de Planck. Bueno, hace 7 minutos. Siempre pregúntenme antes, pero bueno, a ver. El número de Nusselt era la forma adimensional de la transferencia de calor por convección. Acá está. Es una forma de verlo, ¿no? Una de las formas de verlo. Forma dimensional. Tenemos el coeficiente de convección, una longitud típica del problema y la conductividad. Esa es una forma de verlo. La otra también es en el mismo fluido cómo es de importante la convección o alfa con respecto a la conducción, porque aparece el lambda del fluido, lambda dividido L, sería una comparación entre resistencias térmicas, ¿no? Donde la resistencia térmica por conducción es más grande, así decir, que por convección. Sería también otra forma de verlo, si quieren. Y el número de Planck, como le dije, era nu dividido A. Es algo que tiene que ver con propiedades físicas, ¿no? Propiedad física del fluido que consideramos. Bueno, eso igual. Oye, pregunten y usen el micrófono, ¿sí? No sé, da miedo. Aparte estoy lejos. El mundo está lejos. Bien, no, y aparte, sobre todo para que no avance, ¿sí? No avance mucho con el contenido y no se queden ustedes ahí con la duda adentro.
Bien, entonces, ¿qué va a suceder? Les decía que habría un problema de flotación, ¿no? Ahí yo caliento, arriba está más frío, y entonces mis partículas tienden a flotar, y bueno, yo pensaría, enseguida va a moverse esta cosa. No, en realidad tiene que haber un cierto delta T, ¿no? Si el delta T, imaginen, así de bruto, yo le pongo 1 grado de diferencia, ¿se va a mover eso? No, bueno, va a haber un delta T crítico, ¿eh? Va a haber un umbral de inestabilidad. Entonces, ¿por qué? Eh, Porque si bien hay fuerzas de flotación que animarían el movimiento, hay por otro lado fuerzas que impiden, que van contra, la amortiguan el movimiento. Estas son la fuerza de fricción, esta partícula que quiere subir, tiene toda la oposición de sus vecinas, oposición viscosa, fricción viscosa, entonces va a haber algo proporcional al nu, a la viscosidad cinemática, que va a impedir el movimiento. Por otro lado, también esta partícula va a querer subir y va a ir alcanzando otras capas de partículas que están a distinta temperatura. Entonces, si imagínense, esta partícula cambia rápido de temperatura, bueno, ya no tiene diferencia de densidad y el movimiento no continuaría. Habría como una especie de freno térmico. Entonces tenemos un freno viscoso, un freno térmico. ¿De acuerdo? Esas son las dos causas, compiten con la flotación. Bien, entonces va a aparecer un debate. ¿Sí? No entendí del todo el freno térmico. No entendió el freno térmico. Adelante, vamos a ver. Entonces, digamos, lo que anima entonces al movimiento es que haya una diferencia de densidad entre esta partícula. Pensemos ahora en la partícula ligera. Sucede lo mismo para la partícula pesada, ¿no? Pero pensemos en una partícula ligera que quiere subir, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si la difusividad térmica es grande, entonces cambiaría rápidamente de temperatura la partícula. Y entonces cambiaría de densidad. Y si cambia de densidad, la densidad se parece a la de las partículas que lo rodean y ya no hay fuerza de flotación, no hay diferencia de densidad que anime al movimiento. Espero que Sí, ahí se entendió. Muchas gracias. Ok, no, de nada. Espero. No sé si me estaba repitiendo y tenía que intentar otro camino, pero bueno, qué suerte que se ve bien ahí. Entonces hay dos frenos, térmico y viscoso. Uno porque cambia la temperatura, el otro porque directamente hay fricción, aquí parietal o como fuera. Entonces, hay un delta T crítico a partir del cual ya la fuerza de flotación es más importante que el freno, y entonces hay movimiento. Cuando hay movimiento, fíjense, se van a aparecer unos patrones, que es lo que veíamos desde arriba, unas celditas en el video. Esto de acá. Esto porque es en 3D, en la vida real es 3D. Bueno, a veces es 2D, se puede aproximar bien, pero en este problema, así planteado, sería 3D. Entonces estamos mirando desde arriba. Nosotros hacemos un corte, recién con lo que les decía, un corte transversal. Entonces veíamos esta cosa. Visto de arriba, veríamos celditas, ¿no? Esos arreglos hexagonales que se ven. Son 6 y hay también una justificación física, pero bueno, excede nuestro curso. Es interesante, es un arreglo 3D. Y entonces de nuevo va a aparecer una lambda, una longitud de onda típica que va a aparecer. ¿Por qué? Porque si, por un lado, de nuevo entra el concepto de estas competencias, de estos frenos. Imaginen que fuera lambda muy pequeño, entonces la partícula violeta y la amarilla estarían muy cerca. ¿Qué quiere decir? Como que prácticamente la temperatura se mezclarían ahí,
¿no? Las temperaturas se mezclarían y habría una especie de freno térmico importante si lambda fuera pequeño. Si imaginamos esta corriente que está bajando y esta corriente que está subiendo, que está muy cerca, nos estaría mostrando que hay mucha difusividad de una forma. Por otra parte, bueno, entonces por eso no pueden, este lambda estaría limitado desde lo mínimo, un cierto lambda que tiene que funcionar para no acercarse demasiado a las partículas frías, ¿no? Las calientes y las frías que no estén tan cerca. Eso sería una visión térmica. Y la otra sería la viscosa. ¿Qué pasaría si fueran lambda muy grandes? Entonces habría un viaje muy grande. Pongamos la amarilla que esté acá, no sé, está acá, como que tuviéramos todo el ancho de la celda. Habría un viaje muy grande entre las partículas y ese viaje grande estaría como muy frenado. Habría más camino para el trabajo de las fuerzas viscosas. Entonces, de nuevo, ahí tiene que haber una especie de compromiso viscoso térmico que conduce a una longitud de onda característica, que es esta, que es de este orden. Esto lo hizo Benard experimentalmente, determinó que la celda es del orden de 2 por h, siendo h el alto entre las placas. ¿Okay? A la izquierda, lo que se observa son campos de velocidades que estarían, hay unas flechitas acá, serían las líneas de corriente del movimiento, y campo de vorticidad, el rotor de la velocidad. Entonces acá estaríamos girando hacia un lado, lo pongo así. A ver, no, al revés. Esto estaría girando así. ¿Sí? Bueno, antihorario y este horario. Serían dos vórtices contrarrotatorios que nos estarían ilustrando cómo se mueven las partículas y entonces esto sería la celda. Esto que está acá. Esto es una esquemita. Esto es el resultado de una simulación numérica que está puesta en el campus. Que la podrían hacer si quieren. Pero bueno, el programa lo usaba en Linux y como que no está, se puede hacer, pero no sé, tendrían que instalarse Linux o algo así, no quiero exagerar con eso. Pero bueno, el que quiera, le dé mucha curiosidad, me pregunta y yo le doy soporte absoluto. Bueno, bastante, absoluto. Entonces, bueno, acá veíamos, entonces, es como que la longitud de onda, ¿no? Donde se vuelve a repetir el mismo patrón, es este lambda. Pues esta inestabilidad lleva el nombre de Rayleigh-Benard. Bueno, Benard fue Henri Benard el que planteó el problema experimentalmente, pero más tarde Rayleigh, un gran teórico inglés, planteó el problema así analíticamente y obtuvo estas expresiones. Bueno, hubo que esperar 20 años para que realmente experiencia y teoría se combinaran correctamente o como que se acompañaran bien. Está escrito eso en la biografía de Henri Benard, lo pueden repasar, hay varios artículos científicos interesantes sobre él. Él hizo otros aportes de algo que vamos a ver más adelante, que es flujos externos, flujos de estela, también Henri Benard hizo contribuciones muy importantes. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Un número dimensional, pero bueno, tenemos lo que tenemos en el numerador, sería como la fuerza hasta la que le hablaba, ¿no? La fuerza que anima el movimiento producto de la flotación. ¿Cómo se entiende? Acá tenemos un beta, así está acá. Beta es el coeficiente de expansión térmica que nos sirve para relacionar cambios de volumen con cambios de temperatura. Cambios de volumen, diferencias de densidad, en volumen específico, diferencias de densidad es algo relacionado. Entonces, beta tiene unidades de 1 sobre temperatura. Entonces, esto nos está expresando aquí.
¿eh? Un cambio de densidad, que es beta por un delta T. Si quieren ver la definición aquí, ¿ven? Hay un cambio volumétrico y un cambio de temperatura, entonces eso es la definición de beta. En gases perfectos, beta es 1 dividido T infinito T, la temperatura del fluido media o a considerar. Total, este T en gases perfectos se expresa en Kelvin. Entonces, 1 dividido 300 y 1 dividido 320 no hay mucha diferencia. No es muy apreciable. Se puede trabajar. Entonces, delta T dividido 1 dividido T infinito, ¿no? Que nos está entonces dando cuenta de los cambios de densidad. G, la constante de gravedad, y H al cubo, nuevo, ahí dando dimensiones de volumen, ¿no? Pero que tienen que ver con la distancia entre las placas. Entonces, este término de acá arriba se puede razonar, como le dije recién, tiene una especie de delta rho aquí, G y H cubo, eso sería una fuerza de flotación, y en el denominador aparecen simplemente la viscosidad cinemática y la difusividad térmica. Entonces, estos son los frenos, y esto sería la aceleración, por así decirlo. Con la gravedad arriba, fricción y freno térmico abajo. Y eso da lugar a este número dimensional, que es el número de Rayleigh, basado aquí en la longitud h, y es el número característico de problemas de transferencia en convección natural. ¿Qué nos está mostrando acá? Que a partir de un delta T tendríamos movimiento. Bueno, ahora va a aparecer, como decimos, hay un delta T crítico para que haya movimiento. Entonces, lo que es correcto es decir que hay un Rayleigh crítico para que haya movimiento, porque hay que comparar estrictamente cómo es la flotación respecto a la fricción viscosa y la difusividad térmica. Más que visto así, porque si tuviéramos nu grande, A muy grande, bueno, se nos frenaría. ¿Ya? Entonces ahí nos resumen los parámetros principales del problema. Bueno, acá está descrito lo que les acabo de decir. 20. ¿Será una nueva? Perdón, acá me parece un número 20, que no sé de dónde viene. Página 20. Un minuto, para que no. Entonces, como una comparación de tiempos... este número de Rayleigh, sí, ahí debe haber un problema de referencia. Este número de Rayleigh también puede verse como una comparación entre tiempos característicos. Por un lado, un tiempo viscoso. Tiempo viscoso sería h cuadrado dividido en u. Recién habíamos visto como delta, pero acá la longitud a considerar sería h. H cuadrado dividido en u, tiempo viscoso. Y tiempo difusivo térmico, que sería h cuadrado dividido a, digo, la difusividad térmica. Y esto lo compararíamos con un tiempo de flotación. Y estrictamente, cuando uno mira un poco las dimensiones del problema, el tiempo de flotación sería del orden de h dividido g beta delta t, todo a la 1/2. Si reemplazan esto, verían que sería tiempo viscoso de fricción, tiempo difusivo térmico, dividido tiempo flotación, dividido tiempo flotación. O sea, aparece 2 veces, para que haya una comparación entre tiempos todo el tiempo, entre tiempo las 2 veces, y así aparece otra forma de interpretar el número de Rayleigh, ¿no? en relación a tiempos. Entonces, cuando el tiempo de flotación es más chiquito, el fenómeno pasa a ser preponderante frente a los otros.
no tienen tiempo, la difusión y la fricción de detener los cambios que van sucediendo. Bueno, estos eran los resultados teóricos de Rayleigh y más tarde Jeffreys, en 1928, por eso le decía que había un delay importante. Primero Rayleigh había encontrado este valor 657 que estaba lejos de este valor 1700 que suele ser considerado cercano a la experiencia. Igual en estos trabajos analíticos no ponían dos paredes, directamente dos paredes con fricción, es como que no había aquí fricción viscosa, sino un flujo potencial, había deslizamiento y arriba una superficie libre. ¿Sí? Forma de simplificar y encontrar un resultado simple, ¿no? De modelar analíticamente, ¿no? Estamos en principio del siglo XX, no había computadoras, por ejemplo. Sin embargo, bueno, este resultado de Jeffreys se acerca a las experiencias. Aquí tenía un videito, a ver si funciona así incrustado. Ah, sí, tiene un link. Era para mostrar, bueno, recién vimos que sería el establecimiento de un flujo laminar a Reynolds 1700, Rayleigh 1700. ¿No? Entonces, esta es una simulación numérica, pero estaba buena porque está en 3D. Fíjense cómo este tema, tan simple, les permite también como una especie de introducción a flujos más complejos, como los flujos que aparecen en un océano o los flujos de aire, de grandes masas de aire generadas por los vientos, ¿no? Tienen zonas de distinta densidad y entonces va a aparecer movimiento. ¿Okay? Bueno, este es el flujo entre las dos capas, entre las dos placas, sería. Esto porque lo podemos estudiar en un laboratorio, por eso planteamos dos plaquitas así. Tenemos un modelito de juguete con el cual podemos gobernar bien sus parámetros y estudiar bien los cambios importantes. Bueno, esta es una simulación numérica y nos muestra cómo sería el cambio de la temperatura cuando se establecen estos rollos, estas celdas de circulación, de ese movimiento que recién les mostraba, ¿no? En nuestra presentación. Bien, y a 1700 teníamos, decía, flujo que es laminar, flujo, movimiento, laminar. Y creo que, claro, acá avanzan. Si Rayleigh siguiera aumentando, no del orden ya de 10 al cubo, sino de 10 a la 7, habría otro umbral y el flujo dejaría de ser laminar. Esos vórtices, esos remolinos, esos vórtices que teníamos aquí, estas celdas, dejan de ser tan arregladas y comienza a haber flujo turbulento. Es decir, que ya no es la solución, no es determinista. Si quiere, condiciones iniciales próximas, ahora tal vez lo repita, depende si continúo. Una pregunta. Bien. ¿Estas simulaciones elementos finitos? El origen, podemos, no suelen ser volúmenes finitos, estas cosas. Y para el régimen, para turbulentos, ¿esa solución es de una ecuación diferencial? O sea, ¿eso que se muestra? Sí, por eso es de un clúster. En realidad, entrando en algún detalle, igual que no trabajo yo en simulación numérica, pero está buena la pregunta, porque está resolviendo lo que se dice... No, te preguntaba porque en general en turbulentos siempre aparecían ecuaciones más experimentales, por lo menos de lo que me acuerdo de fluidos. Ok, está bien, sí. Y era como más experimental, no sé si había una ecuación que regía todo. Está bien que sí está Navier-Stokes, pero no, como que no la resolvías. Quizás acá mi pregunta es si estás resolviendo Navier-Stokes con elementos finitos. Sí, en este caso sí, porque
Si no se dice, ¿no? O tal vez a veces no, ¿no? Pero se usan hipótesis de cierre, muchas veces en turbulencia. Pero cuando son casos tan académicos como este, ¿no? Que es una celda, ahí entiendo que los autores han buscado sí resolver toda la Navier-Stokes, ¿no? Con todos los términos. Después también habrá soluciones aproximadas cuando quieran ensayar geometrías más complicadas, ¿no? Es típico, por ejemplo, como para darnos una idea, ¿no? El flujo alrededor de un automóvil todavía se está muy lejos de poder simular algo así. Los números de Reynolds, que pasando, ¿no? Ahora está en Rayleigh, pero también podríamos pensar en números de Reynolds. Eso determina el tamaño de cada una de estas celditas que va uno a tener que resolver en un programa de simulación numérica. Entonces, si uno tiene muchísimas celdas, muchísimas, de millones, bueno, la computadora tarda en hacer todas esas cuentas. Creo que está meses para resolver millones de celditas. No, depende de la computadora que tengas. Yo diferencia finita en hacer 10.000 nodos tardaba un día. No, bueno, en un día en hacer 10.000, pero en hacer 100.000, por ejemplo, tardaba un día. Bueno, sí, puede ser ahí. Pero bueno, depende con qué computadora cuentes, ¿no? Hay clusters, se llaman, ¿no? Cuando son como así medio monstruos de computadoras, como salas llenas de procesadores que se dedican a estos problemas. De que la UBA tiene, CONICET tiene clusters, que los científicos, profesores pueden, si plantean problemas, y pueden acceder a resolver, ¿no? Y también empresas, también se vende el servicio a empresas. Google también vende eso, si se fijan, todos tenemos una cuenta @fi.ua.ar, bueno, más o menos, casi toda la comunidad. Bueno, ahí parece que hay una especie de, me lo comentó un alumno, bueno, colega, ingeniero informático, que tenemos todos una especie de cuota, ahí que podemos usar una especie de computadoras, podemos usar para calcular. Así que tenemos acceso con nuestra cuenta, por lo menos hasta donde está. Pero hay que tener cuidado con eso, hay que ser medio experto para manejarlo, porque está esta letra chica de los contratos Google, ¿no? Como que uno tiene que poner una tarjeta de crédito y después si se pasa de cálculo, te empiezan a cobrar. No estaba preguntando por eso. No, pero bueno, por eso, para darnos una idea de que estas cosas son accesibles, pero también carísimas pueden llegar a ser. Hacer cálculos así. Por eso algunas universidades, bueno, la nuestra puede llegar a hacer cálculos de ese estilo. No tenemos gente trabajando en este problema, ¿no? Pero esta creo que era alemana. Sí, bueno, pero está bien. Como para tener contexto, en este caso entendí que era una Direct Numerical Simulation, o sea que está resolviendo todos los términos, y bueno, por eso también el interés de mirar este umbral y ver las estructuras que dan lugar, ¿sí? Así como que son rollos desordenados, ¿eh? Por eso ya no son tan determinados, no son laminares, el movimiento ya no está determinado. En lo que vimos recién, que eran los Rayleigh-Bénard laminar, bueno, de acá, ¿no? Si uno pone una partícula en esta solución, esta es un DNS, esos DNS que decía Direct Numerical Simulation, acá resolví Navier-Stokes. Esto se hace con no tantas celdas y se puede resolver bien. Para este Rayleigh 1700. Bueno, si ven acá, una partícula la pintan en cualquier lugar y va a recorrer una trayectoria así como circular y se va a quedar ahí todo el tiempo. Por eso digo como que está determinado su movimiento. En cambio, cuando estamos en un flujo turbulento ya no podemos afirmar algo parecido, ya que va a haber movimiento caótico. En un momento la partícula va a cambiar de celda, cambiar de trayectoria, y ese momento tampoco lo sabemos. Es un tema interesante también. Creo que nos excede. Pero lo que quería hacer entonces llamar la atención sobre este problema de convección natural y cómo tiene implicancias así bien generales, ¿no? Pero que sirve de base para este tema. Había un
modelito, a ver si terminar con esto. Sí, vamos a ver, terminar con este modelito, suele ser, lo pongo al principio de la clase siguiente, pero espero que no se hayan ido. Bueno, acá. Pero con el número, otra pregunta, muchachito, 1620. El número de Reynolds no le basta para saber si es laminar o turbulento. Claro, no. Justamente aquí, ¿cómo es el número de Reynolds? Es U, la velocidad característica, por una longitud característica dividido la viscosidad cinemática. Pero en este caso, no tenemos U, ¿cierto? No ponemos como input, como entrada al problema, la velocidad, sino que ponemos un delta T. Tenemos esto, Rayleigh. Entonces, acá el parámetro, en este caso, para el umbral de turbulencia es Rayleigh y no Reynolds. Está buena la pregunta. Para saber si es laminar o turbulento. No, pues no lo podemos saber directamente. ¿Okay? Reynolds necesitamos una velocidad. Después se podrá medir a partir de nuestra entrada al problema, pero nuestra entrada es, decimos, che, quiero poner un delta T tanto. A ver qué pasa con ese flujo. ¿Ok? Después veremos la velocidad que produce. Y seguramente va a ser una velocidad propia de problemas de turbulencia. Va a darnos un Reynolds turbulentosi mayor a 10 al cubo, a la cuarta. Y también sepamos los umbrales de turbulencia. Bueno, ahora todavía no lo presenté en flujo forzado, pero el umbral típico que les había dicho era del orden 10 a la cuarta, 10 a la cuarta, en placa plana, sí, en placa plana, ¿no? Pero es muy distinto adentro de una cañería o es muy distinto alrededor de un cuerpo, que son problemas que aparecen mucho en ingeniería mecánica. En un intercambiador de calor, piensen en tubos, ¿no? Flujo adentro de un tubo y flujo por afuera de un tubo. Cualquier equipo en general hay tubos. Entonces, ahí aparece el número de Reynolds definido para esos problemas y el umbral es distinto. ¿Okay? Bueno, entonces acá, por último, antes de ver más ecuaciones, vamos a ver un modelito muy simple que explicaría un poco este tema que también lo observamos así como fenomenológicamente, ¿no? Es un modelo de movimiento de las estructuras estas de laminares, ¿ok? Entonces, se dice que la velocidad o la temperatura, θ podría ser una forma adimensional de la temperatura, se describirían según esta... Viendo acá, piensen en esto. Entonces esa figurita la voy a pasar también para que quede, voy a explicar acá. Las opciones están medio llenas, pero acá en la filmina 22, filmina 22, diapositiva 22, poner los rollitos de nuevo, que se ayudan para seguir bien el planteo. Entonces ahí decimos que el movimiento tiene cierta periodicidad espacial. Ahí aparecía ese lambda recién. Justamente, el número de ondas sería 2pi dividido lambda. Bien, esto por un lado, perdón. Esto sería la primera ecuación. Decimos que tanto la velocidad como la temperatura va a tener un arreglo espacial y podría estar animada de una amplitud temporal. Imagínense que alguien perturba ese rollito, le pega un pequeño golpe al recipiente donde tengan esas dos plaquitas, y entonces habría como una perturbación, pero los patrones son estos. Este sería alguna amplitud que es función del tiempo. En el caso estacionario sería una constante, A seno kx. Pero démosle esa libertad de poder cambiar. Si uno lo perturba, si cambia la temperatura un poquito. Entonces, un parámetro de control, dado que nos interesa cómo es la sensibilidad respecto a la temperatura, sería el delta T, y una forma dimensional de él.
delta t comparado con el delta t crítico. Eso porque así podemos definir que si este parámetro R, que se define así ahora, es mayor a 0, tendremos convección. Si es menor a 0, o sea que delta t es menor al delta t crítico, tendría que expresarnos eso, las perturbaciones serían amortiguadas, no habría movimiento. Es un parámetro. Entonces, este parámetro R nos califica, nuestro Cormier cuantifica también, R mayor a 0, R menor a 0. Entonces, el modelito sería de pensar, ¿qué pasa en R igual 0? Ahí es justo el umbral, estaríamos en el umbral. Bueno, pero para valores pequeños, muy pequeños de R, podríamos decir lo siguiente, ¿qué pasa con esta amplitud? Bueno, querríamos ver qué sucede. Esta amplitud, la derivada de esa amplitud con respecto al tiempo, crecería, de acuerdo a una constante sigma, por esa misma amplitud. Esto quiere decir que, bueno, y este sigma se expresaría como R dividido T sub 0, es una constante, por A. Dado que, bueno, R es una dimensional, pero dado que A está dividido por un tiempo, acá le ponemos un T sub 0. Tenemos que dividir por un tiempo. ¿Okay? ¿Qué quiero expresar con esto? Que si esta ecuación 21 me permite decir lo que estoy diciendo matemáticamente acá. Es decir, que, fíjense, si R es menor a 0, si hay perturbaciones, estas van a amortiguarse. Tenemos algo que va a ser menos algo negativo multiplicado por A y va a tender a 0. Como si fuera una exponencial negativa. Sería acá. En el caso de que R fuera menor a 0. ¿Okay? R menor a 0, esta pequeña ecuación, bueno, sigma es una forma simplificada de escribir R dividido T sub 0, expresa bien lo que está ocurriendo para valores negativos. Y si es mayor a 0, bueno, crecería. Está bien, la amplitud de movimiento crecería, estaría cumpliendo esta parte, tendría convección. O sea que empieza a tener sentido un modelito que dijera, mira, A se comporta de esta forma. Derivada de A respecto a T es el sigma por A. Es un modelo súper simple. Este sigma suele llamarse tasa de crecimiento. Es algo que se usa en muchas disciplinas, en fluidos, en biología. Seguramente cuando vieron ecuaciones diferenciales, vieron algo así con biología, no sé, competencia de especies. Pero, bueno, acá mantengamos esta cosa muy simple. Bueno, ¿qué pasa? Que si R es mayor a 0, en realidad, bueno, esto va a crecer, pero no podría crecer indefinidamente. No tendría que haber una saturación, si no pierde sentido físico. Esta, con R mayor a 0, haría que crecería exponencialmente, ¿no? Si R menor a 0, esto se va a 0 exponencialmente y está bien, y deja de moverse, está todo bien, no hay ningún problema físico ahí. Pero si es mayor a 0, crece, está bueno, pero crece indefinidamente. Entonces, algo que crece indefinidamente no es físico y tenemos que arreglar el modelito. Entonces lo que se hace es pensar en cómo saturar, que alcance, hago con mis manos, pero como que algo crece y satura. Crece exponencialmente y alcanza así un máximo. Entonces se piensa en un sigma efectivo y se postula lo siguiente. Sigma efectivo sería R, por un lado está la parte de crecimiento, y la parte en la cual satura sería poner un menos, es una xi, una constante, menos algo por A cuadrado. ¿Qué pasa? Entonces, si A crece mucho, va a aparecer este término menos A cuadrado que la va a planchar. ¿Ok? Bueno, es la ecuación de Landau, esto se llama xi, una constante que lleva el nombre de Landau, que es la ecuación. Entonces esta ecuación, este modelito súper simple que pensamos al principio, sigma por A, se hace un poquito más complejo,
teniendo este término de saturación acá, que entonces R efectivo, o perdón, signo efectivo, sería un xi por A cuadrado, entonces como estaba multiplicado por A antes, queda al cubo. R por A menos xi por A al cubo, todo dividido T sub 0. Bueno, acá vemos cómo funciona. Si, fíjense, si estamos justamente en un problema estacionario, que no tenemos cambios de amplitud, este término es 0. Entonces así podríamos determinar cómo la amplitud del movimiento, R por A menos xi por A cubo, es igual a la de 0, y la podemos determinar. Quedaría como A de T sería la raíz de R dividido xi. Dado que R lo habíamos definido con respecto al delta T, menos delta T crítico, veríamos que la amplitud del movimiento de la temperatura seguiría un modelito con la raíz de R y la raíz de delta T. ¿Okay? Bueno, esto se hizo experimentalmente en ese trabajo, de nuevo el profesor Weffel, porque él hizo su tesis, este profesor, en París, en este tema, en convección natural. Y con esta, así que no podía evitar su cita, no lo quería tampoco, pero esto que muestra acá, que él midió experimentalmente la velocidad, una componente de la velocidad en X, tenía un puntito como la velocidad, e iba imponiendo distintos delta T. Y medía el máximo de la velocidad en un punto. Y después cambiaba el delta T y seguía midiendo. Entonces, estos son los puntos experimentales, cada uno de ellos son puntos. Cada uno de estos es una medida, donde él ponía el delta T y medía la velocidad. Y así, bueno, ven, esta es una curva que ajusta, es una curva que sigue una raíz. Así que bueno, ven como un modelo muy simple permite explicar resultados experimentales, en este caso de 1978. No es, bueno, sigue siendo el siglo XX, para ustedes es muy lejos. Bueno, para mí también, pero bueno, es más acá, no es 1910, como era Benar, y ven que se publicaron muchas cosas más y se siguen publicando. Pero yo les puse una referencia científica para que vieran sobre este problema que es tan básico. Siempre hay cosas para decir. Ok, entonces, ya que nos queda continuar con ecuaciones, y va a ser un alto hoy aquí, en las preguntas, que no sea medio pesado. Quiero que se queden con estas cuestiones fenomenológicas, como fui presentando, con números adimensionales, cosas que hemos discutido, son importantes. Ya la definición de Nusselt, Prandtl, la relación entre la fricción y la convección. Ahí voy a ponerles habíamos hecho el cuatrimestre pasado una especie de multiple choice, para que hagan, pero no para evaluar, sino para que va a evaluar dónde está el curso, no que sea necesariamente una nota de ustedes, para ver cómo están siguiendo las clases. Hemos hecho eso el cuatrimestre pasado, así que voy a tratar de levantarlo en el campus, el multiple choice, para repasar algunos de estos temas. Y bueno, si no tienen dudas, voy a ver si no tenía un videito más. Les voy a mostrar. A ver acá. Este era otro parecido al de los cubos. Es otra simulación. Si quieren les paso el link ahora en el chat. Es verlo como lo estamos viendo nosotros en esas celdas simuladas, y acá se ve entonces el flujo turbulento tal con mayor claridad que en las cajas 3D. Pero estrictamente tiene que ser 3D para que las hipótesis se cumplan.
de este problema, no en el mío, en el laminar puede andar los 2D. Entonces, bueno, para que vean si quieren seguir alguna partícula y ven como hay como un trazador, ¿no? Como una especie de humo que se pone aquí. No veo que, bueno, la temperatura acá y acá debe ser velocidad, vorticidad. Bueno, no son trazadores estrictamente, no es tinta que está ingresando, sino acá campos de temperatura y de vorticidad. Sin embargo, uno como que podría imaginarse ver partículas, esta es la rotación de las partículas, acá la temperatura, y se ve, se adivina que no tiene una trayectoria determinista, determinada por las condiciones iniciales. Eso se nos mandó aquí. Y eso vamos a hablar en la clase que viene. Este es el videito último. Vamos a hablar de turbulencia, transición a turbulencia en la clase que viene. Voy a dejar de grabar.